Esto lo necesitas saber por si de repente un día te da gangrena, que es algo que está muy presente en los días de hoy. En el siglo XII, una monja alemana mandaba aplicar esta flor sobre heridas abiertas para parar la gangrena. Lo sabemos porque 800 años más tarde, los cirujanos de la Primera Guerra Mundial estaban haciendo exactamente lo mismo en las trincheras. Misma flor, misma cataplasma, a pelo, sin penicilina. Y es muy probable que tengas esta planta en tu balcón. Se llama caléndula. Caléndula, ¡oh maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Los romanos pensaban que sabía qué día del mes era. No lo sabía. Lo que pasa es que esta flor florecía casi todo el año. Y a los romanos, pues esto ya les pareció bastante mérito para nombrarla por ello. La llamaron caléndula, del latín calendae, que era el primer día del mes. Y de ahí viene obviamente también la palabra calendario. Si os aburre el resto del vídeo, pues al menos sacáis esto. Hoy hablamos de una flor que cura, que colorea y que, según los romanos, también sabía contar. Y de cómo una abadesa del siglo XII se adelantó 800 años a la medicina militar. Caléndula, caldo, flor de todos los meses, mercadela, reineta, flor de muerto, rosa de muertos, flor de difunto. Ella es de la familia de las margaritas y los girasoles, nativa del Mediterráneo, y lo que se suele ver es una flor amarillo intenso o naranja oscuro, según la variedad de más o menos un par de palmos de altura y de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente, con los pétalos en lengüeta dispuestos en círculo. Si la miras fijo y te parece un solecillo, hay una razón, y es porque la gente lleva 2000 años haciendo esa misma asociación. Lo que significa que ese instante de ¡anda! Parece un sol que acabáis de tener, lo han tenido antes que vosotros 100.000 millones de personas. No la confundas con la otra marigold, la mexicana, que es del género de tajetes y eso es otra historia completamente diferente. Cuando en España hablamos de caléndula, hablamos de esta. El nombre común en inglés es más interesante, la llaman marigold, Mary's Gold, el oro de María, y es porque en la Edad Media unos monjes la asociaron a la Virgen. Decían que la Virgen llevaba una corona que circundaba la tierra y que esta flor era como la versión en miniatura. La Virgen claramente no opina. En España la llamamos también maravilla y dependiendo de la zona, flamenquilla, botón de oro, corona de rey, virreina y en algunos pueblos espantanovios. Es difícil saber qué hicieron las novias para merecerlo. Si vives en España no hace falta que la busques porque te la vas a encontrar. O sea, crece en bordes de caminos, en grietas de la acera, en jardines abandonados, en macetas sin agua, o sea, es básicamente el Keith Richards del mundo vegetal. Lleva siglos ahí, no hace falta que la cuides y da igual lo que hagas, que no hay forma de acabar con ella. La variedad silvestre es Calendula arvensis, que es un poco más pequeña, así de un color un poco más apagado, pero de la misma familia. Florece desde marzo hasta noviembre y en el sur prácticamente nunca para. El olor, si lo frotas así entre los dedos, pues eso es como un poco resinoso, ligeramente amargo, herbáceo. No es agradable como la lavanda, pero tampoco desagradable como el geranio. Es un olor que no os deja indiferentes, pero tampoco enamorados. Huele en definitiva como suena Coldplay. Y hace algo más. Todos los días, al atardecer, se cierra. Los egipcios, que siempre están en todos los tinglados de las plantas, pues la usaban como antiarrugas. Su lógica era que si la planta seguía conservando el color después de años y años, pues esa capacidad de no estropearse podía traspasarse a la piel. 2000 años después seguimos haciendo lo mismo y es la misma razón por la que compramos botes con extracto de caviar, con proteínas de seda y colágeno marino, solo que ahora viene en un pequeño bote con letras sans serif y cuesta 90 euros. Y aquí es donde entra Pedanio Dioscórides. Era médico al servicio del ejército romano, viajero compulsivo y autor de Materia Médica, que durante 1500 años fue el libro de farmacología más usado de Europa. La recolectó, la catalogó, la recomendó para la piel y se fue a la siguiente planta porque tenía 600 por delante. Los romanos la metían en sopas, los griegos la mezclaban con miel para tratar úlceras y los árabes la cultivaron como tinte para tejidos y para medicina. Y la llevaron consigo por todo el Mediterráneo, que probablemente por ahí es por donde llegó al Andalus. Y en el siglo XIII llegó a Inglaterra y ya se quedó. Los monjes la empezaron a cultivar y la metían en sopas, en mantequilla, en los quesos. Le llamaban pot marigold, la caléndula de la olla, porque siempre acababa en el puchero. Y es hasta la fecha el mejor accidente culinario que ha tenido Inglaterra. Entonces, momento ciencia. Si extraes los compuestos químicos de la caléndula y los pones en orden, te salen 3 familias. Los carotenoides son los pigmentos que hacen el naranja, los mismos que tienen la zanahoria, los tomates, las yemas de huevo. Son antioxidantes potentes y son la razón directa por la que los pétalos se han usado durante siglos para colorear la comida. Los triterpenoides, especialmente uno llamado faradiol. El faradiol es un antiinflamatorio natural y los estudios preliminares apuntan a que su potencia sobre la piel miligramo a miligramo es comparable a la de antiinflamatorios farmacéuticos suaves
jarabes tipo indometacina. Estamos hablando de una molécula que la planta sintetiza sola, que la ciencia tardó hasta los años 70 en aislar más o menos, y que la industria metió inmediatamente en las cremas de farmacia. Si miras la etiqueta de cualquier crema para irritaciones, eczemas leves o quemaduras solares, hay muchas posibilidades de que encuentres extracto de Calendula officinalis entre los ingredientes. Y no es marketing, es que funciona razonablemente bien. Y luego el tercero son los flavonoides, que es la familia general de los antioxidantes vegetales, y que en cultivos celulares han mostrado actividad antimicrobiana. Es decir, que mata bacterias, al menos en la placa de laboratorio. Traducido, cuando una monja medieval lavaba una herida con vino y le ponía encima una cataplasma de caléndula, lo que estaba haciendo, sin saberlo, era aplicar un antiséptico. El alcohol del vino, un antiinflamatorio faradiol y un antimicrobiano flavonoides en la misma operación. No estaba mal. Si sois alérgicos a las plantas de las familias de las compuestas, margaritas, ambrosía, manzanilla, aster, pues es probable que también lo seáis a las caléndulas. Os puede dar una dermatitis de contacto, que no es grave, pero no es agradable. Las embarazadas, mejor que no lo tomen por vía oral, y por vía tópica, pues no hay problema documentado. Y obvio, esto no sustituye a un médico. Si tienes una herida que no cierra, una inflamación grave, pues no os metáis flores, id al médico y las flores ya luego. Y luego, pues la mantequilla amarilla del supermercado, algunos quesos que tienen ese naranja fluorescente, las yemas de huevo camperas, con ese color subido de tono, pues todo eso hay posibilidades que su color parta de aquí. La caléndula se usa industrialmente todavía a día de hoy como colorante natural y aparece en las etiquetas como extracto de caléndula o a veces en el E160A si va mezclado con otros carotenoides. Sirve para colorear mantequillas, quesos, pastas y también se le dan a las gallinas, pues eso, para que las yemas salgan más naranjas. Durante siglos se le llamó el azafrán de los pobres porque hacía lo mismo, pero a una décima parte del precio. Lo que hicieron los cocineros medievales con eso fue básicamente fraude profesional. Pero bueno, fraude profesional que llevamos repitiendo desde el siglo XIV. Hildegarda de Bingen, Alemania, siglo XII. Abadesa benedictina, mística, compositora, escritora, médico y visionaria. Una mujer que en una época donde las mujeres no escribían, escribió varios libros. En una época en que las mujeres no componían música, compuso decenas de obras litúrgicas. Y en una época en la que la medicina la llevaban los hombres, pues ella se puso a catalogar plantas medicinales en latín. En 2012 el Papa Benedicto la declaró doctora de la Iglesia, una de las 4 mujeres en toda la historia del catolicismo. Pero bueno, Hildegarda no tenía tiempo para reivindicarse, que estaba ocupada. Y a la gente le suena, pero más por sus visiones y por su música. Casi nadie sabe que escribió uno de los documentos médicos más completos de la historia medieval. Se llama Física, y en el catálogo cientos de hierbas, cada una con su nombre en latín, su nombre en alemán y para qué sirve. Y por supuesto la caléndula está dentro. En alemán medieval la llamaban Ringula, que significa la pequeña en círculo, por la forma de sus pétalos. Hildegarda escribió en algún momento entre 1150 y 1158 que la ringula servía para tratar heridas y para prevenir la gangrena. Y dejó instrucciones precisas. Había que lavar primero la herida con vino y luego aplicar una cataplasma con la planta machacada. Y eso era todo, instrucciones claras y precisas, lo que significa que si algún día la gangrena te visita ya no tienes excusa para ir al hospital mientras tengas una maceta y una botella de vino. 800 años más tarde, los cirujanos de campaña de la Primera Guerra Mundial, sin antibióticos, sin recursos, con miles de soldados con heridas infectadas en trincheras llenas de barro, empezaron a aplicar exactamente las mismas cataplasmas sobre las mismas heridas. Y eso que no habían leído a Hildegarda. Pero la tradición había sobrevivido por otros caminos. Los huertos monásticos, los herbarios renacentistas, las abuelas de pueblo, porque la penicilina no llegaría hasta 1928 y la producción masiva no empezaría hasta la siguiente guerra. Entonces, mientras tanto, en 1916 había que hacer algo. Entonces lo que hicieron en el Verdunje del Somme fue lo que una monja del Rin había anotado en un manuscrito 800 años antes. Y funcionaba, no tanto como un antibiótico moderno, pero suficiente para no perderlos a todos. Entonces vamos ahora con usos que no conocías de la caléndula. Como enjuague bucal sin tragar grandes cantidades. El sin tragar grandes cantidades está ahí porque alguien en algún punto de la regulación europea tuvo que especificarlo. Rozaduras, muslos, axilas, pies, tirantes de mochila o sujetador. Es el punto que no aparece en un post de lifestyle y sin embargo es el que más necesitas en agosto. After sun. No sirve para quemaduras importantes. Dicho de otra manera, si habéis llegado a este punto, algo habéis hecho mal antes. Cutícula es especialmente útil si trabajas con papel, teclado, productos de limpieza o frío. Es decir, si tienes un trabajo. Postdepilación. Siempre que la piel no esté abierta ni muy irritada. El listón no es alto, pero conviene mencionarlo. Heridas superficiales. No es cura milagro ni reemplaza desinfección o atención médica. Hildegarda ya lo sabía, primero el vino y luego la planta, en ese orden. Baños de asiento.
No para infecciones, dolor intenso, mal olor ni síntomas persistentes. La lista de contraindicaciones define el uso con más precisión que la indicación misma. Cuero cabelludo no sustituye tratamiento para dermatitis seborreica, psoriasis ni hongos. Pero vamos, aquí acabas antes rascándote la cabeza. Para masajes. La diferencia entre esto y un masajista de verdad son 50 euros, que al final pues no gastártelos produce bastante relajación, la verdad. Colorante. Aporta más color que sabor, que es exactamente lo mismo que hace el azafrán cuando lo compra alguien que no sabe cuánto tiene que echar. Decoración comestible. Una flor en el cóctel no tiene ningún efecto terapéutico, pero en 2026 queda bien en foto, que también cuenta. Y jabones. Pero existe el riesgo de dermatitis de contacto en personas con una alergia a flores de las familias de las margaritas, lo que significa que en determinadas circunstancias la solución para vuestra piel irritada puede ser la causa de vuestra piel irritada. Entonces, si tienes una caléndula plantada en casa, cuéntame en los comentarios para qué la usas. Crema, infusión, ensalada, decoración. Y si conoces a alguien que piensa que esto es de hippies, mándale el vídeo, que algo le entrará. Hay más plantas raras de las que hablar, así que si te interesa ya sabes dónde encontrarme. ¡Chao!